Hola, buenas tardes. Estamos acá en los estudios de Media Hub. Estamos dando inicio a un ciclo de charlas, parte de lo que es el Foro DAL, que se autodenominó un foro para el desarrollo de América Latina, que lo que es el foro, para comentarles rápidamente, es un espacio donde distintos actores de la sociedad, entre empresarios, políticos, representantes del tercer sector, se juntan para debatir cuáles son las problemáticas hacia adelante. Una de las condiciones del trabajo de este foro es trabajar no discutiendo qué es lo que pasó, básicamente porque todos estamos en este barco, ¿no?, que se llama Argentina, y claramente tenemos que empezar a pensar cómo solucionamos esos elementos que vienen hacia adelante, para los cuales tenemos muchos años y décadas para construir. Hoy iba a conducir este programa Román Lechmann. Lamentablemente las condiciones del tránsito no lo permitieron y los tiempos son tiranos, así que me toca a mí, Sergio Doval, CEO de Taquión, acompañar este lanzamiento vía streaming. Les cuento, la dinámica del foro se desarrolla en construir una mesa de diálogo previa donde todos estos actores de 15 a 20 personas puedan discutir estas ideas y después tener este streaming que se sucede 2 o 3 semanas después de esa mesa con distintos actores, porque la idea es que esto también sea parte de la opinión pública, sea parte de la discusión de todos y que no quede encapsulado en una mesa donde nadie pueda entender ni conocer qué es lo que pasó. El foro se basa en los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, y para esta discusión que hoy es el fortalecimiento de las instituciones, hemos invitado a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. Muchas gracias, Gerardo, por participar. A Marisol Rodríguez, que es secretaria de UIA Joven, pero también es directora de Sinteplast. La tenemos también a Cecilia Alemani, que es directora adjunta regional de ONU Mujeres, y después lo tenemos a Alejandro Pitu Salvatierra, que es un representante de movimientos sociales que nos va a acompañar a pensar cada uno de estos elementos. Para arrancar y para poner la temática rápidamente arriba de la mesa, vamos a repasar en un estudio que realizó la consultora Taquión, la cual dirijo. Encontramos, si se puede proyectar, cuáles son los elementos propios de la mirada de la sociedad hacia esta situación, ¿no? Lo que vamos a encontrar ahí es que 8 de cada 10 personas desconfía de los políticos, 8 de cada 10 personas desconfía de la justicia. Tenemos también que 1 de cada 2 argentinos no confía en los medios de comunicación, con lo cual hay un 50% de la gente que me va a creer lo que le estoy diciendo que está mirando ahora. Hay 60% de gente que confía en los argentinos, 81% que no confía en los sindicatos, 6 de cada 10 argentinos confían en sus vecinos y 6 de cada 10 argentinos no confían en los empresarios, con lo cual tenemos una base de sustentabilidad de la desconfianza. Dicho esto, vamos a participar a las personas que vinieron hoy para que nos cuenten desde su lugar dónde ellos se evidencian en el día a día, y finalizo esto contándoles que la inclusión de cada uno de ellos tiene que ver con una mirada regional y particular que nos pueda colaborar en la comprensión del problema. Voy a darle primero el paso, Gerardo, si no te parece mal, a Marisol, que nos cuente desde su lugar en 2 o 3 minutos qué es lo que ella siente o ve desde su desarrollo profesional en este sentido, la desconfianza en las instituciones. Bueno, muchas gracias por la invitación. Desde el espacio de UIA Joven nosotros venimos trabajando sobre la imagen del empresario desde hace mucho tiempo. Creemos que es una deuda que tenemos los empleadores para poder abrir el juego en términos de empleabilidad, quienes damos trabajo, en el sentido de que no nos creen y que cada vez nosotros también medimos estos temas y el 70% de los jóvenes no buscan un trabajo dentro del sector privado, sino buscan un empleo dentro del sector público, pero lo más alarmante es que tampoco hay emprendedurismo. Nosotros venimos con una tasa de mortalidad de empresas que es alarmante, mueren más de las que nacen, y para que nazcan más empresas necesitamos más emprendedores. El entramado PYME en Argentina es muy grande,
pero necesitamos que sea todavía más sólido y que los saltos cualitativos de ser una pyme a pasar a ser una gran empresa también sean sostenibles para poder dar ese salto. La informalidad es otro de los temas que generan esta desconfianza desde la sociedad hacia el sector empleador. Y en lo particular, desde We Are Joven, creemos que esto no es un tema menor, que tenemos que hacer algo diferente. Y eso es lo que venimos construyendo, porque tenemos que abrir las puertas de nuestras fábricas, contar qué es lo que hacemos. Para nosotros es un orgullo dar trabajo, para nosotros es un orgullo estar acá instalados. No es simple montar una fábrica, como tampoco desmontarla. Entonces, creemos que somos actores que estamos instalados, tenemos sentido de arraigo en cada una de las localidades en las cuales interactuamos con la comunidad y no es un dato menor que la industria sea un factor multiplicador. También es cierto que la educación es clave para que esto también empiece a hacer mella desde la temprana edad y para nosotros la educación es el pilar que falta para empezar a cambiar esta visión hacia el sector privado. Te me estás adelantando al siguiente bloque. Bueno, entonces me quedo acá. No, muchas gracias. No, porque ya me estás hablando del paso hacia adelante. No, pero está bien. Bueno, me quedo acá. Pero es cierto que cada uno de esos elementos, digo, en términos de cómo la gente ve a los empresarios, algo a lo cual yo me dedico, confunden esto, hay una mirada negativa sobre todos. Entonces, el tema es cuáles son esos elementos y creo que la informalidad, la falta de claridad, que los empresarios no estén en el día a día del diálogo, es necesario porque es un actor básico del funcionamiento de un país. Me voy a ir a Gerardo, de cómo lo vive él desde la dirección de una provincia, con ya un mandato y medio arriba, así que algo debes saber de eso, de lo que es la desconfianza de la gente y cómo la ves en el día a día, ¿no? Bueno, primero gracias por invitarnos a este espacio. Creo que te diría una concepción o mi pensamiento de cómo se ve a la política, primero. Que me parece que está un poquito más arriba el tema, porque lo que pasa con la desconfianza con los empresarios tiene mucho que ver también con decisiones o los aciertos y fundamentalmente los errores de la política. La irrupción de pensamientos extremos que son parainstitucionales o que buscan desinstitucionalizar son consecuencia de los errores propios de la política. Creo que en eso necesitamos como un análisis hacia adentro, una mirada autocrítica para pararnos bien y tratar de enfocarnos en resolver los problemas de la gente. En este momento, recién me decías, bueno, te veo tranquilo para los momentos que estás viviendo. Mañana tenemos un plenario que va a definir la conducción de nuestro partido, con una pelea en nuestro bloque, que a la gente no le importa. A la gente lo que le importa es que la política está enfocada en resolver sus problemas. Entonces digo, desde la política hacemos bastante para que la desconfianza crezca, ¿no? Entonces entiendo que el desafío está en ser serios, en establecer planes de gobierno, en dar la palabra y cumplirla, en no excedernos. Si hay cosas que se pueden hacer, decir que sí, y si hay cosas que no se pueden hacer, decir que no. Ahora te hago una... Salir de la perspectiva también, si me permitís, cortoplacista, ¿no? Porque a mí me toca gobernar 4 años. Bueno, ya fui reelecto, pero la mirada que tenemos siempre es a ver qué hacemos en estos 4 años. Y yo creo que las sociedades que más han progresado son las que amplían la perspectiva a 15 años, 20 años, con planes que puedan darle continuidad a otros gobiernos. Y me parece que el día que rompamos esa lógica cortoplacista vamos a tener una Argentina mejor. También te me adelantaste como Sol, pero ya vamos a llegar a eso. ¿Vos creés que parte del problema de la gente es que la política se está hablando a sí misma? Digo, sí. En términos de... No, ni siquiera quiero poner la discusión de los cargos, ¿no? Pero termina siendo como una parte endogámica que se retroalimenta y se aleja de la sociedad. ¿Crees que por eso viene la desconfianza? Sí, en general pasa eso. Yo he sido 14 años senador nacional y a veces me parecía que estaba enrollado en
en ese círculo. Desde la gestión te pasa otra cosa, porque si caminas el territorio te lo dice la gente. Claro. Y te das cuenta, ¿no? Y de pronto te das cuenta que también tenés funcionarios que ni siquiera escuchan, ¿no? Y se creen dueños de la verdad. Entonces, me parece que la gestión siempre te permite, por lo menos, poner los pies sobre la tierra y darte cuenta de las cosas que están mal. Bien. Hay algunos que la niegan, obviamente, Obvio, pero... es fácil negar la realidad. Claro. Ahí voy a aprovechar y voy a incluirlo a Ale, a Pitu Salvatierra, que esto es lo que nos permite también, tuvo un contacto estrecho y va a estar hoy, pero lo que permite la tecnología es que pueda estar en un Zoom. Vamos igual, porque tenemos un temita de conexión, vamos a incluirla a Cecilia. Pensaba incluirlo a Ale desde la mirada más de la territorialidad, pero vamos a Cecilia entonces que nos cuente ella desde una mirada mucho más global, aunque es directora también adjunta en Argentina de ONU Mujeres, cómo ella vive esta falta de confianza en las instituciones y cómo ella está percibiendo estos elementos, ¿no? Desde su lugar, que es aún más alejado, ¿no? Cecilia. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Y efectivamente, este desafío que vemos en el informe que presentabas recién para Argentina es un desafío de toda la región. En América Latina y el Caribe tenemos problemas similares. Por supuesto, cada país tiene su propia idiosincrasia y este dilema que colocabas recién y sobre los que se comentaba de que la política se habla a sí misma, o las personas o los hombres en la política, cada vez más mujeres, pero todavía faltan muchas, como vamos a conversar, se hablan a sí mismos. Es parte de la explicación, pero no solamente. Y en este sentido quiero, primero felicitarlos por este espacio, por el diálogo, por el proceso, porque es una de las principales maneras de reducir las desconfianzas mutuas, es dialogar. Escuchándose en el diálogo, evidentemente, no solamente emitiendo opiniones, y esto creo que se refleja también en el reporte. Justo estos días, lamentablemente, fallecía una de las principales referentes de la teoría feminista, que se llamaba Bell Hooks, y ella decía que el futuro del aprendizaje de nuestras sociedades está atado a las conversaciones y los diálogos. Y bueno, esto es algo que no solo tenemos que fomentar desde actores diversos, como nos propone el Foro para el Diálogo en América Latina, y estamos hoy acá junto a ustedes, sino también es parte del desafío que las instituciones y la política tiene ampliar esos diálogos, ¿no? Y que esta autorreferencia que ustedes problematizaban recién realmente implique más allá de tácticas o técnicas de tipo más populista vinculadas a los procesos electorales, a unos profundos diálogos sociales que permitan avanzar. Y los desafíos de época que tenemos son inmensos, ¿no? Entonces, es inviable pensar que en un grupo reducido, ya sea de la clase política o de cualquier otro tipo de actores de la sociedad, podamos encontrar soluciones a problemas tan amplios. Cuando leíamos el informe que prepararon desde Toquián para hoy, que reseñabas hoy al inicio, son impresionantes los datos. No solo que 8 de cada 10 argentinos y argentinas no confían en las personas que están en la política, pero bueno, también que la mitad de la población no confía en los medios de comunicación. Y en contracara, ¿no? Que 6 de cada 10 personas sí confían en sus vecinas y sus vecinos. Y por supuesto vamos a escuchar a Alejandro, que va a hablar desde el territorio en este sentido, pero ahí me parece que tenemos un faro de luz. Es decir, el nivel de cercanía, el nivel de territorio, más de tipo comunitario en el vecindario, sigue siendo un lugar de confianza, con lo cual hay una base para poder construir estos diálogos más amplios, estas capacidades de trabajar juntos y juntas, que muchas veces perdemos en la gestión de la política pública y en la gestión de la crisis, que puede salir de ahí. Para ponerlo en perspectiva regional, tenemos dos informes principalmente, y no voy a ir en todos los datos, solo un par. El Latinobarómetro que salió en el 2020, si bien siempre muestra la desconfianza de las instituciones de la ciudadanía en América Latina, nos decía que la década anterior, que había sido cada vez de más aumento de desconfianza en la democracia, se revirtió en cierta manera en el 2020. Muchas explicaciones posibles hay en este sentido. Una puede ser que a pesar de que la crisis que empezó como sanitaria se volvió económica y social y en algunos países de gobernabilidad,
la ciudadanía no pensó o no identificó que esto fuera un problema de la democracia, sino que efectivamente podía ser un problema de la forma de gobernar. Y acá se vincula con las conclusiones que ustedes sacaban para Argentina. También es importante, creo que decir que en toda la región, en toda América Latina, la mitad de la población, 49%, apoya la democracia, solo un 13%, digo solo, aunque uno quisiera que este porcentaje fuese todavía más bajo, pero solo un 13% apoya el autoritarismo, y se mantiene en América Latina una alta población, casi un 30, un 27%, que es indiferente a si tenemos una democracia o no. La buena noticia, para ponerlo en perspectiva, es que solo 3 países de la región, entre los que está Argentina, son de alguna manera los que mantienen altos porcentajes de apoyo a la democracia. Y esto no es poco, porque bueno, podemos desconfiar de la clase política, como nos muestra el informe, pero seguimos creyendo en la democracia. Y esto de alguna manera ayuda a avanzar. Adelante. No, ahí te interrumpo con algo. Digo, ahora lo estamos tratando de conectar al Pitu vía telefónica porque es otro de los temas, ¿no? Pero viene para otra parte del debate, que es la conectividad. Claramente en un mundo hiperconectado necesitamos tener conectividad. La idea era justamente reforzar esto que vos decías. Cuando nosotros preguntamos el concepto, y acá es lo importante, ¿no? La gente dice que confía en la democracia. Entonces ahí uno se da cuenta que el problema no es que desconfía de la política como concepto de discusión, sino que desconfía de las personas que ejercen la política, y creo que ese es el elemento básico. Y te quería preguntar, antes de preguntarle a Gerardo y pasar a la siguiente parte, que esperemos conectarlo a Pitu vía telefónica, ¿cómo hacen Sol? O sea, desde ese elemento de que la gente representada se sienta, vos sentís que aquellos que son hoy el empresariado sienten que son representados por ustedes, o creen en el concepto general y en definitiva, no importa quién estén, esperan que sucedan las cosas? No, claramente uno tiene que tomar cartas en el asunto para poder propiciar el fortalecimiento de las instituciones. Yo formo parte de una institución de más de 130 años. Obviamente Argentina no es la misma en ese plazo de tiempo. Y tal cual como lo dijeron recién tanto Gerardo como Cecilia, el territorio es lo que te hace la diferencia. Cuando vos salís de tu oficina, cuando vos salís a la calle, cuando vos abrís las puertas de tu fábrica, cuando conocés al otro, cuando interactuás, ahí se genera esa magia que es la empatía, buscar los consensos, dialogar, empezar a entender, este sector funciona así y funciona en esta región, porque la materia prima viene de acá, y uno empieza a generar un entramado que es como una intelequia, ¿no? Lo que son las economías regionales, y creo que hay que llevarlo a la tierra, o sea, digo, al plano terrenal. Nosotros tenemos un país vasto en materias primas, que procesadas tienen que tener sus industrias cerca, y que tenemos una deuda pendiente de infraestructura, por supuesto, y que así como tenemos que abrirnos y generar realmente esta federalidad y incrementar todo lo que significa la representatividad de los industriales, en mi caso, y sentir de que quienes estamos como representantes conocemos de lo que hablamos, por lo cual estamos formados. Y segundo, que caminamos el territorio. Y cuando digo caminamos el territorio es conocer qué pasa en cada lugar. Y no solamente las empresas grandes, que siempre son súper atractivas porque uno aprende de las empresas grandes, de sus buenas prácticas, pero también de las pequeñas empresas. Y hacer ese mix es muy bueno. Nosotros trabajamos mucho en visitas a zonas industriales. Y en las zonas industriales hay de todo. Ahí, déjame, estamos tratando de conectar al Pitu, que hoy no pudo por un contacto estrecho de COVID, pero sí poner arriba, y iba también a aprovecharlo a Gerardo, poner arriba que los movimientos sociales obviamente aparecen como respuesta a falencias del Estado, de responder a necesidades que el Estado debería atender, y también basados en esto que decía Cecilia, ¿no? Nosotros percibimos muchísimo la confianza en el otro. Los argentinos tenemos confianza en el vecino, lo cual empieza a mostrar que no es que el tejido social que quizás la dictadura en algún momento se encargó de romper y de la cual celebramos 38 años y pronto 40 años, y como
como diría la directora de CIPEC, es la verdad que una celebración que tenemos que tener muy, muy presente, porque hoy vemos el problema de la inflación y pensamos que no se puede resolver, pero sí resolvimos ese gran problema que era la falta de institucionalidad de la democracia, podemos resolver esto. Y en términos de eso, lo aprovecho a Gerardo pensando en esa respuesta que dan los movimientos sociales, aquellos que trabajan en el día a día, digo, sin ponernos a mirar si está perfecto o no la manera en la cual lo desarrollan, pero por lo menos reflejan un tejido. Y yo sé que vos caminás mucho la provincia. ¿Hay alguna diferencia ahí entre lo que vos percibís? Porque cuando pasa el político pareciera que pasa, se saca la foto y se va. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden tener para empezar a construir ese nuevo eje de conversación entre el Estado o el gobernante o el político y las personas que están de a pie, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos? Mirá, primero con política pública activa en el territorio, ¿no? Y no solo a través de organizaciones, sino sistemas de salud, educativo, seguridad, que son las finalidades básicas, el trabajo en desarrollo humano. Hay un rol importante que cumplen las organizaciones sociales que irrumpieron en toda Latinoamérica fundamentalmente por ausencia del Estado o por el fracaso de algunas políticas. Así como tenemos que darnos un análisis autocrítico de la política, creo que también tienen que hacer un análisis las organizaciones sociales, que algunas han degradado en ejercer la política, ¿ah?, desde el rol de las organizaciones sociales, algunas con la metodología de la impronta cultural del corte, de la movilización, de solamente el plan, algunas, no sé si tan minorías, mafias, que terminan apropiándose de recursos y tomando lista de que vayan mujeres con los chicos a los cortes, a las calles. Entonces me parece que tiene que haber también un replanteo y tienen que hacer un análisis de cuál es el verdadero rol. Claramente hay una gran cantidad de organizaciones sociales que no están en eso y que están en esas tareas que a veces que siempre sirven para cubrir falencias que tiene el Estado y donde hay que articular. Así que eso es lo que veo en mi provincia y lo que veo en todo el país. Me parece que tiene que haber como una rediscusión y una mirada autocrítica sobre cuál es el rol que tenemos todos. Sí, hay ¿no? algo que es ponernos, creo que es un trabajo de ponernos de acuerdo en el diagnóstico, cosa que todavía no estamos totalmente de acuerdo. Por eso, antes de encerrarnos en el diagnóstico, la idea era pensar, y ahora sí los invito a pensar en cuáles son, y voy a Cecilia, ¿cuáles son, desde tu lugar, Cecilia, los elementos que podrías poner arriba de la mesa para poder conseguir que la gente tenga, si dependiera de vos, digo, si todas las decisiones dependieran de vos, ¿qué elementos pensás o acciones pensás que pueden fomentar este elemento y crecimiento de la confianza? ¿Dónde vos ves que desde tu lugar podés ayudar a eso? Bueno, acá hay como dos respuestas. Uno en el mundo ideal, donde todo pudiera depender de una persona, sea quien sea, y otro qué se puede hacer. Pero bueno, eso podemos encontrar un punto en el medio que tiene que ver con tener un conjunto de actores y instituciones que quieran trabajar en la construcción de confianza. Y acá pienso que el principal desafío tiene que tener con lograr acuerdos de Estado, acuerdos que no pasen solamente por la pertenencia a un partido político o a una referencia de movimiento social solamente. Me tocó mucho en el pasado trabajar en construir acuerdos entre movimientos sociales, por ejemplo, y esto tiene que ver con identificar cuáles son los problemas y las soluciones que tenemos en común. Muchas veces lo que nos pasa en el debate público en Argentina es que nos quedamos en la discusión de la problemática y no logramos trabajar sobre la solucionática compartida, ¿no? O sea, perdemos mucho tiempo en el reclamo y la frustración y en el diagnóstico, que muchas veces está más compartido el resultado. Lo que no está compartido es por qué llegamos acá, cómo llegamos acá, quién es responsable, y no dedicamos la misma energía para encontrar las soluciones y los elementos en común en las soluciones.
La verdad es que cuando vemos los problemas que tenemos del impacto de la crisis del COVID-19, los problemas en el empleo, de cómo afectan la pobreza, de cómo afectan el hambre, y esto es en toda América Latina y el Caribe, no solo en Argentina, la dificultad que han tenido las mujeres para volver a recuperar los empleos perdidos durante la primera etapa de la pandemia, una pandemia que sigue y que no sabemos hasta cuándo sigue, que ha generado ciertos acuerdos en el mundo entero que antes no eran tan obvios. Primero, el rol del Estado en garantizar la salud pública y el acceso a la salud. Tenemos un acuerdo ahí. Por supuesto, después los arreglos institucionales para esto no están. Hay que hacerlos, hay que repensarlos, hay que hacer un nuevo contrato social en este sentido, para la salud pública universal, pero también para otros temas que surgieron con la pandemia, como los cuidados, ¿no? Son problemas previos a la crisis, pero que se pusieron en evidencia. Cuando vemos este reparto desigual en los cuidados, tanto de los niños, niñas, como de las personas con situación de enfermedad o discapacidad, de adultos mayores o personas que están cursando el COVID, esto recayó por la división sexual del trabajo en nuestras sociedades, que todavía son muy machistas, exacerbadamente en las mujeres. La pérdida de empleo fue mucho mayor en las mujeres y en Argentina mucho mayor en las mujeres jóvenes, que tienen todavía más dificultad de recuperar los empleos que los hombres. Más allá de que hablemos de recuperar trabajo decente y no empleos ¿no? pauperizados, o de muy corto plazo, o muy mal remunerados, o la informalidad. Acá hay una serie de elementos que tienen que ver con el rol del Estado, con el rol de los empleadores, como tocaba Sol, con el rol de los trabajadores y las trabajadoras de los movimientos sociales, que seguramente tenemos muchos más acuerdos de los que creemos, porque tienen que ver con salvar la vida, con poder salir de esto vivos y vivas, primero, pero además con mejores arreglos institucionales y mayores democracias. Construir acuerdos de Estado y acuerdos de sociedad sobre algunos de los principales problemas, como puede ser la violencia basada en género. Recordemos que los feminicidios en Argentina, a pesar de todos los esfuerzos de las nuevas normas, las nuevas leyes, y en particular en Jujuy sabemos el esfuerzo que hay en este sentido, y a nivel del país, todavía nos matan cada 35 horas, hay una víctima de feminicidios, y en algunos lugares como Jujuy el promedio es el triple al del resto del país. Este tipo de problemáticas que son societales, tendríamos que tener la capacidad de juntarnos, todos los actores del desarrollo de la sociedad, de la política, de la economía, y decir, hay un acuerdo de Estado en que esto lo tenemos que enfrentar todos juntos, no importa de qué partido somos. Esto, en las campañas electorales, tener acuerdos de base mínima de políticas de Estado sobre temas en los que todos los partidos pueden acordar, y que después la sociedad, por supuesto, pida esta rendición de cuentas, pero también contribuya, porque siempre hay que hacer esfuerzos para lograr cambios que sobre todo permitan salir a las mayorías, a este porcentaje tan difícil de convivir con él, de tanta gente viviendo en la pobreza, y donde las mujeres afro, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, la viven con todavía mayor desigualdad y discriminación. Bien. Acuerdos de Estado que no tienen por qué depender de los partidos políticos, y con esto cierro. No, es que creo que hay un elemento que también se lo voy a tirar ahora a Gerardo después de consultar la Sol, y para ir cerrando, porque la verdad es que cuando uno ve uno de los mayores problemas que tiene la sociedad hoy es la visión de falta de oportunidades. Creo que eso tiene que ver con qué es lo que pasa hacia adelante. Y uno cuando mira en Argentina particularmente, 6 de cada 10 personas se iría del país si es que pudiera. Y cuando uno va a los jóvenes, 8 de cada 10 se iría. El se iría es muy distinto de se va. Digo, de esos 8 de cada 10, la gran mayoría no tienen posibilidades de llegar a 6. Entonces, ¿qué se construye hacia adelante? Creo que eso el gobernador tiene bastante experiencia en las cosas que se pueden desarrollar, pero antes de eso, para ir cerrando también, le quería preguntar a Sol justamente en este elemento, ¿qué están construyendo desde la Vida Joven para generar confianza? Y desde esa lógica también, atravesado obviamente la problemática de la inclusión de las mujeres, que claramente no se resuelve con la paridad de género. Digo, eso solo hace que los números sean equilibrados, las tomas de decisiones tienen que ser compartidas, y me parece que es un trabajo que hay que desarrollar. Y en ese punto que estaban haciendo Vida Joven, ¿y cómo veías vos si tuvieras la posibilidad de encarar algunos desafíos para generar ese conocimiento, ese fortalecimiento de la institución, ¿no? Es un montón. Es un montón. Desde nuestro espacio, la realidad es que venimos trabajando muchísimo, primero en federalizarnos, en poder tener un mapa y
y poder contar con todas las voces y todos los sectores. Pues la UIA Joven no solamente, la UIA en sí misma no representa solamente a una provincia o a un sector, representa a todos. Hicimos un trabajo enorme desde hace 2 años y medio con el presidente del espacio, que es Tomás Carabossian, en recorrer todo el país y en poder también traer y acercar a jóvenes empresarios que pueden ser primera, segunda, tercera generación, cuarta, de distintos sectores y de distintas regiones. Y hoy a mí eso, la verdad es que me da mucho orgullo decir que arrancamos siendo 25, hoy somos 120, tenemos 17 provincias representadas, más de 25 sectores, las autoridades del espacio somos 65% mujeres, los hombres que acompañan este espacio en muchos casos también son padres, entienden de que los horarios para poder hacer las reuniones tienen que ser acorde a una jornada laboral, nos acompañan en los procesos. Yo fui madre en plena pandemia, por lo cual entiendo perfectamente de lo que hablaba Cecilia, y creo que también es un cambio en la generación, ¿no? Es un cambio de mirada, es un cambio de paradigma y llegó para quedarse. Con respecto a qué hacemos aparte de puertas, eso es puertas para adentro. Y puertas para afuera de la institución, la educación es un pilar que me había adelantado antes. Para nosotros es fundamental. Uno no quiere lo que no conoce. Tenemos chicos en escuelas técnicas que no saben qué se fabrica en su zona. O sea, y empiezan las migraciones interjurisdiccionales y las migraciones también interprovinciales. Por lo cual empezamos a tender puentes y espacios de conexión entre la educación y las industrias. Entonces generamos un programa, creemos que esa es nuestra colaboración dentro de, hacia la sociedad o de cara a la sociedad, que se llama Industria Inspira, que consta, por un lado, de charlas inspiracionales a colegios técnicos. Me da muchísimo orgullo tirar datos concretos porque ya concluyó. Participaron más de 2.100 chicos. Al final, la verdad es que los profesores, como los chicos están cansados de la virtualidad, los sentaban en el salón de actos y ponían la pantalla y veían, no sé, a Hugo Sigman contándoles su historia, a Marcelo Figueiras contándoles cómo arrancó y generando esta empatía de que la vida se da con esfuerzo. O sea, uno no es que te toca una varita mágica y de repente te convertiste en empresario. Que atrás de las grandes empresas hay historia de emprendedores y que arrancaron tal vez siendo estudiantes de un colegio técnico. Hasta, por ejemplo, también cómo armar un CV o enfrentar una entrevista de trabajo. El segundo pilar de Industria Inspira fue interpelar a estos colegios técnicos a buscar una solución que cumpla el triple impacto, con Industria 4.0 y acá es como creíamos que iba a ser imposible, llegaron 60 proyectos, pero de 21 provincias. Y ganó un colegio técnico de Tucumán, de la banda de Río Salí, y el premio se lo entregó el presidente de la Nación, o sea, en la conferencia industrial, y realmente esto de empezar a generar, de romper mitos, de decir, che, hay oportunidades, hay talento en Argentina, solo tenemos que nivelar la cancha, solo tenemos que generar un espacio donde todos puedan demostrar qué se hace, que podemos hacer las cosas bien. Así que bueno, esa es nuestra mirada. Clarísimo. Lamento que cerrar con Gerardo porque sos hombre. Todos saben que fue casualidad, no fue así. Después podés cerrar vos con alguna palabrita, pero sí quería aprovechar la última intervención y vamos cerrando este espacio y les agradecemos a todos la participación. Digo, pensando en dos cosas que se mencionaron, hablábamos antes de cámara, la dificultad para comprender a los chicos desde nuestra edad, de lo que está pasando, que es hoy la economía del conocimiento es el 70% del Producto Bruto Mundial, y eso tiene que ver con que están pasando cosas que se nos escapa a los grandes que estamos tomando decisiones. Entonces, primer punto ese, y después, claro, algo que te afecta, hablamos del federalismo, se mencionó, Sol lo trajo también a la charla, digo que es una deuda pendiente, solo miramos lo que es la construcción de
del entramado ferroviario en el país y nos damos cuenta que hay cosas que no se pensaron bien, pero dijimos que no íbamos a ir para atrás. Digo, desde ese lugar, los jóvenes y también el proceso hacia adelante de la federalización de una Argentina que todavía está demasiado centrada acá. ¿Cómo ves vos qué es lo que hay que construir y además con tu lugar preponderante en el Partido Radical, ¿no? Mira, estoy convencido que todavía nos debatimos entre una Argentina unitaria y una Argentina federal. A ver, acá en el área metropolitana tenés la gran cantidad de recursos y subsidio del transporte, nada más tenés 273.000 pesos por chofer en el AMBA y tenés 73.000 pesos por chofer en el resto del país, incluido Córdoba y Santa Fe. La conclusión es que tenés empresas ricas en el AMBA y empresas pobres que casi no pueden pagar los sueldos en el interior. Tenés una situación de 18.000 colectivos en el AMBA y casi 15.000 en el interior. Un boleto que cuesta 18 pesos en el área metropolitana y el promedio del país 40 pesos. Acá se paga 5 veces más barata la energía que en el resto del país. AISA, que es la empresa de agua, recibió 159.000 millones de subsidios, mientras las empresas de agua del interior le tienen que cobrar a cada uno de los usuarios. Seguimos viviendo en un país muy injusto. Yo estoy convencido que vamos a resolver los problemas estructurales de la economía de la periferia al centro. Desde los problemas de la economía del pequeño emprendedor, del pequeño productor, de la pequeña pyme, del pueblo, de la provincia, de las economías regionales, hacia el centro. El día que resolvamos ese problema estructural, que va a demandar un plan plurianual de por lo menos 15 años, con una fuerte inversión productiva, que además despierte y sostenga el espíritu emprendedor de los que saben cómo ganar plata, pero hay un Estado, o cómo hacer un negocio, pero hay un Estado que le pone la pata encima y que le mete cada vez más impuestos y que le mete trabas y con una burocracia coimera que hay en distintas agencias del Estado Nacional y de los estados provinciales que le hacen la vida imposible al que quiere dar trabajo. Creo que ese es el verdadero corazón del problema que tenemos, que no se resuelve en las 8 manzanas de la capital federal. Han fracasado los economistas del peronismo, del radicalismo, que han quedado enrollados en el monetarismo ortodoxo y que no han mirado un proyecto de una economía que apunte al desarrollo y al productivismo y que resuelve este problema del federalismo versus este país unitario que todavía tenemos. Esto que está haciendo la Unión Industrial está muy bueno, yo lo hablé con los referentes de la Unión Industrial del NOA y hacerles ver a todos los jóvenes la posibilidad que tienen con las empresas, con las pymes, lo que pueden hacer. Eso despierta hasta el espíritu de formación y recupera, ¿no es cierto?, o contribuye a que recuperemos la cultura del trabajo, que se pierde con la política de los planes de trabajo. Hay que sostener la asignación universal por hijo, pero los planes de trabajo, en donde se ha generado también, como digo, un gran sistema de corrupción y de líderes que se apropian de la plata de la gente, tienen que ir a convertirse en planes de empleo de verdad. Entonces, digo, hay muchos desafíos y la mirada que tengo hacia el futuro, o por lo menos el pensamiento que tengo hacia el futuro, es que hay que ir por ese camino resolviendo esas injusticias, porque no es lo mismo producir en el NOA, en el NEA. Nosotros en el norte pagamos $7 el millón de BTU en la industria, mientras el centro y el sur del país paga $3 o menos de $3. Entonces, es distinto, ¿no? Entonces, me parece que son los temas estructurales que hay que resolver. Y otra aclaración antes que terminemos. Con la señora de Naciones Unidas, que no conozco, no tenemos el triple de femicidios de la media nacional. El año pasado tuvimos un problema muy grave, 10 femicidios. En los últimos 4 años vinimos de 10, bajando a 4 femicidios, con una política, creé los juzgados de violencia de género. Desde que me hice cargo no había ningún centro de atención integral para la atención de las mujeres con equipos interdisciplinarios. Tengo creados 17. Iniciamos con una política de formación cultural a la policía, porque una mujer que iba a una seccional de policía, una comisaría, a denunciar,
el agente de la comisaría le decía, volvé a tu casa que algo habrás hecho, por eso te pegaron. Porque es un tema cultural. Entonces no es un tema... cambio cultural que ya iniciamos, ¿no es cierto? Y hemos puesto en marcha un comité interinstitucional más allá de lo que pasó el año pasado, en el 2020, donde sí en 2 meses tuvimos 5 femicidios. Este año empezamos, hasta hace un mes teníamos 3, ahora tenemos 5, este fin de semana hubo un femicidio más. Pero somos una de las provincias que más ha articulado un trabajo con un comité interinstitucional. Me parece bueno que hayas aclarado. Y además formamos parte de Spotlight, donde están Naciones Unidas y la Unión Europea. Por eso Ceci dijo que ustedes tienen un trabajo muy fuerte. Bueno, Quizás sí, lo dijo no Monero. No, sí, por eso. Digo, Aclarémoslo, después chequeemos el tema de los datos. Está bueno. Que me digan, porque después nos quisieron poner como Ciudad Juárez, ¿viste? No. Ciudad Juárez que, fue otra que cosa. lo aclare porque asintió todo lo que hiciste solo para saltar este tema e ir al final. Pero a ver, chequeemos un poquito ese dato, porque no quiero que quede, viste, que tenemos 3 veces los femicidios del país. Está bueno, chequémoslo. Contemos las costillas de todo y veamos qué políticas públicas están desarrollando todas las provincias. Perdóname que... perdón, señora, que... Los datos de feminicidio no son lineales con las medidas políticas. O sea, lamentablemente... no, pero no tenemos 3 veces... No tenemos 3 veces... luego chequeemos ese dato. Del Registro Nacional de Feminicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no hay problema, o sea, en ningún momento esto quería estigmatizar nada. Es el dato del 2020, como usted bien decía, del Registro Nacional, no es un dato de Naciones Unidas, por supuesto, porque ahí aparece Jujuy como la provincia que registró la tasa más alta de feminicidios en el 20, efectivamente. Esto no quiere decir que sea una tendencia histórica a lo largo, por eso me refería al año pasado. Por eso, perdón, conté los años 19, 18, 17, cómo bajamos, y este año cómo bajó. 2020 en la pandemia, en 2 meses llevábamos 5 femicidios, en 2 meses 5. Imagínate, tremendo. No, por eso, quiero salir de... Ahora, queda en claro... Algunas organizaciones de derechos humanos, con orientaciones políticas, nos querían vincular con Ciudad Juárez, donde había una política pública. Pero lejos de eso, gobernador. La invisibilización de un problema que la política pública en la provincia de Jujuy va hacia la visibilización, para eso es Spotlight, pero antes de Spotlight, nosotros pusimos en marcha todos estos mecanismos institucionales para dar una de las grandes batallas, que es la batalla contra la violencia de género, desde la institucionalidad y desde el aporte de presupuesto. No quiero hablar para atrás cuánto ponían. No miremos. Pero queda claro, aparte Cecilia Te digo lo que hicimos. Asintió todo lo que dijiste. Está bueno aclararlo también porque a veces los datos, yo siempre digo que las anécdotas pueden confundir, porque a veces en este determinado marco de mirar un año, después ver que no hay un elemento racional, pero sí creo que hay un cambio cultural que está enfrentado, y quería ir a aclarar este punto, a cerrar, porque hablaste mucho, Gerardo, y creo que, como vos dijiste, tenés una responsabilidad. Lástima que el Pitu no se pudo conectar, para mí era importante que esté, pero ya lo incluiremos. Cuando un joven mira hacia adelante y te escucha hablar, ¿cómo crees que esos jóvenes pueden creer que lo que le están diciendo va a suceder? Cuando se hacen cosas en concreto, cuando decís que vas a luchar contra el cambio climático y construís una planta como Cauchari que genera 300 megas, cuando tenés 5 pueblos solares que desenchufaron un grupo electrógeno y que hoy tienen paneles solares y baterías de litio, y cuando este año vamos a hacer 5 pueblos solares más, cuando estamos con la distribución con la generación distribuida, cuando tengo 3 escuelas técnicas que ya les sobra energía por los paneles que tienen y le venden a la red, cuando estoy construyendo 258 nuevas escuelas que se suman a las 700 que tengo, con un crédito que sacamos en CAF que paga la renta de la planta solar, y que todas van con paneles solares y que mientras hay sol durante el día se autoabastecen. Cuando luchas de verdad en contra del cambio climático, cuando financiado por el Banco Europeo de Inversiones, nosotros en 2 años vamos a eliminar los 70 basurales a cielo abierto, ya hemos eliminado 16, porque el tercer factor de generación de gases de efecto invernadero es el maltratamiento de los residuos. Cuando hay una provincia que está parada de verdad para luchar en contra del cambio climático, y los chicos y la gente lo ve, cuando en verdad estamos desarrollando el litio, cuando en verdad ponemos en marcha un proyecto para producir cannabis con fines medicinales, es decir, cuando de verdad
damos ideas y concretamos hechos concretos de cambiar la matriz productiva en Jujuy, y cuando de verdad recuperamos la paz y esa energía que perdíamos en pelearnos entre nosotros los jujeños con cortes de ruta y tanta corrupción, se terminó, para que toda la energía que tenemos la podamos poner en resolver los problemas del presente y mirar el futuro. Cuando los chicos ven esas cosas, empiezan a creer. Y ni te cuento la cantidad de chicos que nos piden en los bachilleratos que les pongamos alguna tecnicatura en energías renovables, en química por el tema del litio, ahora para aprender del cannabis, sobre lo que a mí me han tratado hasta de narco. Pero ya estamos vendiendo aceite de cannabis desde mañana viernes, en las 160 farmacias de la provincia de Jujuy. Es decir, cuando se tienen sueños, se tienen proyectos y los chicos ven esto. Y cuando además se apuesta a la economía del conocimiento. Vamos a desarrollar el próximo proyecto que ya hemos empezado a trabajar, el tema de Big Data para la provincia de Jujuy, sobre lo que en algún otro momento, si querés, hablaremos. Bueno, me gustaría igual que cierre Sol, digo, porque le dimos demasiado espacio, tiene demasiado acervo político en el D y aparte está bastante candente con su momento especial. Espero, por lo cual pido disculpas, si es que, pero estoy en el marco de la vehemencia previa al plenario, una convención partidaria. Demasiado tranquilo estaba, yo sabía que algo te íbamos a sacar. Pero Ceci, si querés cerrar, 30 segundos para comentar y vamos ya despidiéndonos de este encuentro y después Sol. Ceci. Genial. Primero que nada, que valoramos muchísimo todos los esfuerzos que se están haciendo en Jujuy y en todo el país para combatir este problema sociocultural de la violencia basada en género y en particular la ley Iraga, gobernador, justamente respondiendo a las cifras del 2020 que comentábamos recién. Ahora bien, es un cambio sociocultural y precisamos construir confianza, apostar a reducir la brecha digital. Lo tocaste muy brevemente y recién el gobernador hablaba de invertir en la economía y en la sociedad del conocimiento. Perdimos a Alejandro hoy justamente por la brecha digital, que en particular afecta, por supuesto, a los barrios más populares, pero también en los barrios muchas veces a las mujeres y a las mujeres que son jefas de hogar y que suelen ser las que están en la pobreza más crítica. Y bueno, y en definitiva, construir esperanza, que era un poco el problema que vos colocabas, ¿no? De cómo nos proyectamos hacia adelante como sociedades y fortaleciendo las capacidades del Estado, combatiendo la corrupción y buena parte de los dilemas que tenemos en América Latina en su conjunto y en Argentina. No podemos ser menos también. Gracias, Ceci. Sol. Me parece fundamental que como país nos pongamos a discutir en el desarrollo productivo que queremos y asociarlo al desarrollo educativo, que hoy están absolutamente disociados. No podemos desarrollar una industria sin las tecnicaturas, sin los centros de formación profesional que acompañen y que generen el empleo, porque eso es lo que necesitamos. Tenemos niveles de desocupación que necesitamos saldar. Bien. Para cerrar, le agradezco a Infobae, obviamente a Román Lechmann le pido disculpas si hice lo mejor que pude. Más allá de esto también Martín Bode, que ha colaborado, y todas las personas que han colaborado en el foro y que están trabajando. La verdad que hemos recuperado por lo menos un espacio de diálogo que tiene como eje, que dejó en claro, hay que hacer hechos, pero que tengan programas, que tengan una responsabilidad posterior como mínimo para mostrarle a alguien que se planeó algo y que hay algún elemento que pueda mostrar que eso que se planificó, explicarse por qué no se logró o por qué sí, y claramente que la confianza va a ser parte de la construcción. Les agradecemos el espacio nuevamente a Infobae, a todos, Gerardo, Marisol, Cecilia y al Pitu, que se sumará de alguna manera de nota gráfica. Les deseamos buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias.